Hola, nos encontramos en el universo. Estamos en una simulación de un sismo, y esto consiste en saber cómo se mueve el suelo cuando ocurre una catástrofe como esta. Bueno, entonces podemos ver la energía genética que procede de las neuronas y astrocitos del hipocampo. Y las neuronas y sus dendritas se distinguen por su forma simple, como estas, mientras que los astrocitos tienen un espectro descompuesto, como lo observamos aquí. Este es el motivador neuronal del hipocampo. Las neuronas del hipocampo brillan en amarillo verdoso, siguiendo el proceso de la zona del cerebro. Bueno, eso es de una rata. Y las neuronas tienen en forma de B, como tipo pirámides. Bueno, aquí en este experimento hicieron con las ratas de que las células del hipocampo, de color azul se pueden regenerar como se puede ver en el espacio verde. Estas son unas neuronas doradas, que son el principal tipo celular del cerebelo, amplio árbol de semilla, ramas en raíces, justamente en los blancos. El cerebro es la parte del sistema nervioso central. En estricto rigor, el contorno alberga el encéfalo, por lo que comúnmente se le conoce como encéfalo. En todo caso, el cerebro, su peso oscila entre 1.150 gramos en el hombre y 1 gramo en el peso de la mujer. Está formado por 2 hemisferios divididos por un surco medio y es la masa del tejido gris, compuesto por unos 100.000 millones de células nerviosas conectadas unas con otras. El cerebro es el centro del control del movimiento, del sueño, del hambre, de la sed y de casi todas las actividades vitales necesarias para la supervivencia. Los lóbulos cerebrales están constituidos por occipital, frontal, precipital y temporal. En general, los lóbulos se sitúan debajo de los nervios que llevan el mismo nombre. La sustancia gris es llamada también corteza cerebral y tiene de 2 a 3 milímetros. La función del cerebro son 5: percepción, retención, análisis, emisión y catalizador. Neuronas son las células funcionales del tejido nervioso. Ellas se interconectan, formando redes de comunicación que transmiten señales por zonas definidas del sistema nervioso. Las funciones complejas del sistema nervioso son consecuencias de la interacción entre redes de neuronas y el resultado de las características específicas de cada neurona individual. La forma y estructura de cada neurona se relaciona con su función específica, la que puede ser recibir señales desde receptores sensoriales, conducir estas señales como impulsos nerviosos, que consiste en cambios de la polaridad eléctrica a nivel de la membrana celular, transmitir las señales a otras neuronas o a células efectoras. La función de las neuronas se puede dividir en 3 partes fundamentales, que son soma o cuerpo celular. Corresponde a la parte más voluminosa de la neurona. Aquí se puede observar una estructura esférica llamada núcleo. Este contiene la información que dirige la actividad de la neurona. Además, en la soma se encuentra el citoplasma, en el que se ubican otras estructuras que son importantes para el fundamento de la neurona. Dendritas son prolongaciones cortas que se originan de la soma neuronal. Su función es recibir impulsos de otras neuronas y enviarlas hasta el soma de la neurona. Axón es una prolongación única y larga en algunas ocasiones. Puede medir hasta 1 metro de longitud. Su función es sacar el impulso desde la soma neuronal y conducirlo hasta otro lugar del sistema. Son diferentes el cerebro del hombre y de la mujer. Dice que no significa que sea uno mejor que el otro, pero sí tiene diferencias. Por ejemplo, Bueno, por lo general las mujeres son mejores a la hora de explicar objetos, tienen mejor capacidad de lenguaje
Tiempo. Biodiversidad. Los fósiles son los restos o señales de la actividad de organismos pretéritos. Dichos restos, conservados en las rocas sedimentarias, pueden haber sufrido transformaciones en su composición o deformaciones más o menos intensas. La ciencia que se ocupa del estudio de los fósiles es la paleontología. Los fósiles más antiguos son los estromatolitos, que consisten en rocas formadas por la precipitación y fijación de carbonato de calcio. La actividad bacteriana. Esto último se ha podido saber gracias al estudio de los estromatolitos actuales producidos por tapetes microbianos. Hay muchas clases de fósiles. Los más comunes son de restos de caracoles o huesos, transformados en piedras. Muchos de ellos muestran todos los detalles originales del caracol o del hueso, incluso examinados al microscopio. Los poros y otros espacios pequeños en su estructura se llenan de minerales. Los minerales son compuestos químicos, como la calcita, carbonato de calcio, que estaban disueltos en el agua. En el paso por la arena o el lodo que contenían los caracoles o los huesos y los minerales se depositaron en los espacios de su estructura. Por eso los fósiles son tan pesados. Otros fósiles pueden haber perdido todas las marcas de su estructura original. Por ejemplo, un caracol originalmente de calcita puede disolverse totalmente después de quedar enterrado. La impresión que queda en la roca puede llenarse con otro material y formar una réplica exacta del caracol. En otros casos, el caracol se disuelve y tan solo queda el hueco de la piedra, una especie de molde que los paleontólogos pueden llenar con yeso para descubrir cómo se veía el animal. Los fósiles por lo general solo muestran las partes duras del animal o planta, el tronco de un árbol, el caparazón de un caracol o los huesos de un dinosaurio o un pez. Ignofósiles. Los ignofósiles son restos de deposiciones, huellas, huevos, nidos o cualquier otro tipo de impresión. Los ignofósiles presentan características propias que les hacen identificables y permiten su clasificación como paratoxones, ignogéneros e ignoespecies. Los paratoxones son clases de piezas fósiles agrupadas por sus propiedades comunes: geometría, estructura, tamaño, tipo de sustrato y funcionalidad. Microfósiles. Microfósil es un término descriptivo que se aplica para hablar de aquellos fósiles de plantas o animales cuyo tamaño es menor de aquel que puede llegar a ser analizado por el ojo humano. Normalmente se utilizan dos rasgos diagnósticos para diferenciar microfósiles de eucariotas y procariotas: tamaño y complejidad de las formas. Resina fósil. La resina fósil, también llamada ámbar, es un polímero natural encontrado en muchos tipos de extractos, por todo el mundo, incluso en el Ártico. Se trata de la resina fosilizada de árboles hace millones de años. Se presenta en forma de piedras amarillentas. La resina en su momento pudo atrapar insectos y pequeños animales debilitados, lo que los hace aparecen dentro del ámbar. Pseudodócil. La pseudodócil son patrones visuales en rocas producidos por procesos geológicos que se asemejan a formas propias de los seres vivos o sus fósiles. Fósil viviente. Un fósil viviente es un término informal usado para referirnos a cualquier especie viviente que guarde un gran parecido con una especie conocida por fósiles. La evolución biológica es el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. La palabra evolución para describir tales cambios fue aplicada por primera vez en el siglo XVIII. No obstante, el concepto de que la vida en la Tierra evolucionó a partir de un ancestro común ya había sido formulado por varios filósofos griegos, y la hipótesis de que las especies se transforman continuamente fue postulada por numerosos científicos en los siglos XVIII y XIX, los cuales Darwin citó en su primer libro, El origen de las especies. Los insectos son una clase de animales invertebrados del filo de los artrópodos, caracterizados por presentar un par de antenas, 3 pares de patas y 2 pares de alas. La ciencia que estudia los insectos se denomina entomología. Los insectos comprenden el grupo de animales más diverso de la Tierra, con aproximadamente 1 millón de especies descritas, más que todos los demás grupos de animales juntos,
y con estimaciones de hasta 30 millones de especies no descritas, con lo que potencialmente representarían más del 90% de las formas de vida del planeta. Los insectos pueden encontrarse en casi todos los ambientes del planeta, aunque solo un pequeño número de especies se ha adaptado a la vida de los océanos. Los insectos no solo presentan una gran diversidad, sino que también son increíblemente abundantes. Los insectos vienen del reino Animalia, del filo Arthropoda, subfilo Hexapoda, clase Insecta. Las cigarras. Las cigarras se les conoce como, ante todo por su canto rechinante que multiplica hasta convertirse en un sonido abrumador cuando es producido a la vez por cientos de insectos. Este sonido tan característico de la especie proviene en las membranas vibratorias que los machos tienen en su abdomen. El canto de la cigarra tiene la infinidad de variantes y en unas especies suena mucho más musical que en otras. Aunque en los oídos humanos este sonido parezca siempre el mismo, lo cierto es que emplean diferentes tonos para expresar alarma o atraer a las hembras. Son también famosas por su tendencia a desaparecer. Los insectos palo. Se conoce como los fasmidos o fasmatoideos. Son un orden de insectos neópteros conocidos comúnmente como insecto palo e insecto hoja, matacaballo, caballo o papalote debido a su aspecto corporal. También son llamados como mula de diablo. Se conoce como unas 2.500 especies. Son un grupo especializado en camuflaje por sus colores, formas, comportamientos extraordinarios que los confunden en la vegetación sobre la hábitat y de la que se alimentan. El escarabajo Hércules es uno de los coleóptero y escarabaideo, uno de los escarabajos rinoceronte. Habita en los bosques tropicales, selvas africanas y bosques ecuatoriales de América Central y del Sur. Es uno de los coleópteros más grandes que existen, ya que los machos pueden alcanzar una longitud total de 17 centímetros, incluyendo su largo cuerno torácico. Es la mayor de las 6 especies conocidas del género Dynastes y solo existen 2 escarabajos de mayor tamaño, Macrodottina cervicorinis y Tatanus ginacteus. El aparato reproductor femenino está formado por los órganos genitales internos y los órganos genitales externos. La forma y la apariencia de este órgano sexual varía considerablemente de una mujer a otra. Bueno, los órganos genitales internos son los ovarios. Estos son estructuras pares que tienen forma de almendra. Su función es madurar al óvulo y expulsarlo. Los óvulos son células grandes esféricas e inmóviles, que son las células sexuales o gametos femeninos. Las trompas de falopio son conductos musculares que conectan los ovarios y el útero, y sus funciones están relacionadas con la ovulación, con la fecundación y con el embarazo. El útero, o también llamado matriz, es el órgano de la gestación donde se desarrolla el bebé durante el embarazo, y también es el más grande del aparato reproductor femenino. Y la vagina es un canal que comunica el útero con lo exterior. Los órganos externos, uno sería el clítoris. Es un órgano que proporciona placer sexual y se encuentra en la parte superior de la vulva. Los labios, que en este caso hay 2 tipos, labios mayores y los labios menores. Pero solamente hablaré en general, pues son pliegues de piel salientes de tamaño variables, constituidas por glándulas sebáceas y sudoríparas e inervados. También hay un órgano que se llama monte de Venus, que es una almohadilla adiposa en la cara anterior de la sínfisis púbica, cubierta de vello púbico y provista de glándulas sebáceas y sudoríparas. Y por último, el vestíbulo vulvar. Es un área en forma de almendra perforado por 6 orificios: el meato de la uretra, el orificio vaginal,
las glándulas vestibulares mayores y las glándulas uretrales. Bueno, también hablaré sobre las enfermedades de transmisión sexual más comunes en este aparato reproductor femenino, que es la sífilis, la candidiasis vaginal, la clamidia, el virus del papilomio humano y la gonorrea. El aparato reproductor masculino es el encargado de la reproducción, es decir, de la formación de nuevos individuos. Los principales órganos internos son los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes y las glándulas accesorias. El pene es un órgano externo, junto en el escroto, el saco que envuelve a los testículos. Los testículos producen espermatozoides y liberan la sangre, hormonas sexuales masculinas, testosterona. Un sistema de conductos que incluyen el epidídimo y los conductos deferentes almacenan los espermatozoides y los conducen al exterior a través del pene. En el transcurso de las relaciones sexuales se produce la eyaculación, que consiste en la liberación en la vagina de la mujer el líquido seminal o semen. El semen está compuesto por los espermatozoides producidos por el testículo y diversas secreciones de las glándulas sexuales accesorias que son la próstata. ¿Qué es el embarazo? La gestación que transcurre desde la implantación del óvulo fecundado en el útero hasta el momento del parto. Se producen cambios en la mujer, tanto fisiológicos como metabólicos, que ayudan a nutrir, proteger y proporcionar todo lo necesario para el buen desarrollo del feto. Los primeros síntomas son amenorrea, que es la ausencia de la menstruación, hipersensibilidad en los pechos, mareos, náuseas y malestar, vómito y cansancio. Se considera embarazo al término aquel transcurrido entre la semana 37 y la semana 42, o sea 294 días. El aumento de peso de alrededor de 12 kilos provocado por el peso del bebé, la placenta y el líquido amniótico, así como el aumento de tamaño del útero y pechos. Cuando el útero aumenta de tamaño, los órganos internos se desplazan, se producen cambios del esqueleto que se adapta y prepara para el embarazo y finalmente el parto. Bueno, como pueden observar en este video, estamos Lisette, Lucero y yo jugando básquetbol, pero nos pusieron una panza de embarazadas y ahí podemos comprobar que es muy pesado y cansado estar embarazadas, ya que pues también nos molesta que nuestros órganos se suban y para que hagan espacio al bebé. Y pues fue muy divertido esta actividad. El preservativo o condón masculino es una funda fina y elástica para cubrir el pene durante el coito al fin de evitar la fecundación, actuando como método anticonceptivo y el posible contagio de enfermedades de transmisión sexual. El condón masculino consiste en una funda que se ajusta sobre el pene erecto. Para su fabricación se usan habitualmente el látex natural. Los preservativos pueden presentarse en color natural y en toda la gama del arco iris, pudiendo ser transparentes, opacos e incluso fosforescentes. Algunos tienen estampados en su superficie, pueden ser lisos o con textura, anillos, tachones, para lograr una sensación más intensa con aromas diversos, vainilla, fresa, chocolate, banana, coco, entre otros, con formas anatómicas especiales para aumentar la comodidad o la sensibilidad, más largos y anchos o ajustados, con lubricantes, saborizados, sin lubricar, lubricados, ligeramente exalubricados, entre otros. Los preservativos suelen presentarse con cierta cantidad de lubricante estremecida, si fuera suficiente para añadirse lubricante para facilitar la relación sexual. El orgasmo es la descarga repentina de la tensión sexual acumulada durante el ciclo de la respuesta sexual, resultando en contracciones musculares rítmicas en la región pélvica caracterizadas por el placer sexual. A menudo se asocian con otras acciones involuntarias, incluyendo espasmos musculares en múltiples áreas del cuerpo, una sensación de euforia en general y frecuentemente movimientos del cuerpo y vocalizaciones son expresados. El periodo después del orgasmo es a menudo una experiencia relajante, atribuido a la liberación de las neurohormonas oxitocina
y la prolactina, así como las endorfinas. Los orgasmos humanos generalmente resultan de la estimulación sexual física del pene en los hombres, y esto viene acompañado de una eyaculación, y en el caso de las mujeres, el clítoris. La estimulación sexual puede ser práctica propia, como la masturbación, o con una pareja, teniendo relaciones sexuales. Los aspectos generales serían que puede llegar al orgasmo en una gran variedad de actividades. En el caso de los hombres, se puede alcanzar la suficiente estimulación en el pene mediante la práctica coital, vaginales o anales, sexo oral, o mediante masturbación o sexo sin penetración. Para las mujeres, se puede llegar a la suficiente estimulación sexual mediante el coito vaginal, sexo oral o mediante masturbación o sexo sin penetración. También se puede llegar al orgasmo mediante el uso de juguetes sexuales, como vibradores o electroestimuladores eróticos. También se puede alcanzar mediante la estimulación de los pezones, el útero u otras zonas erógenas, aunque es menos común. Además de llegar mediante la estimulación física, se puede alcanzar el orgasmo mediante únicamente excitación psicológica, como durante los sueños eróticos o el control del orgasmo. El reciclaje es un proceso físico-químico, mecánico o trabajo que consiste en someter a una materia o un producto ya utilizado. A esto también se le llama basura. Es un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. Para la separación en origen doméstico se usan contenedores de distintos colores. Por ejemplo, el contenedor amarillo se deben depositar todo tipo de envases ligeros, como los plásticos y las latas. Un ejemplo de plásticos serían las botellas y las bolsas que dan en los supermercados. Y las latas pueden ser las latas de cervezas, bebidas, refrescos y latas conservadoras. Para el contenedor azul se depositan envases de cartón, o sea, cajas, bandejas, etc. Y también papeles como periódicos, revistas, papeles para envolver, propaganda, etc. Y pues es aconsejable doblar las cajas de manera que ocupen el mínimo espacio dentro del contenedor para que sea más fácil la transportación de ello. El contenedor verde sirve para depositar envases de vidrio y el contenedor gris se depositan residuos biodegradables, así como las manzanas, los plátanos, el pepino, etc. El contenedor rojo hay que tener cuidado porque son para los desechos peligrosos, como teléfonos móviles, insecticidas, pilas, baterías, vehículos, jeringas, latas de aerosol, etc. La regla de las 3 R's es una estrategia de tratamiento de residuos. Y vamos a empezar. Número 1. Reducir. Acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de convertirse en residuos. 2. Reutilizar. Acciones que permiten el volver a usar un determinado producto para darle una segunda vida con el mismo uso u diferente. Reciclar. El conjunto de operaciones de recogida y tratamientos de residuos que permiten reintroducirlos en un ciclo. Bueno, y aquí podemos observar una bonita escultura que fue hecha por botellas de plástico recicladas y no solamente sirven para hacer otros materiales, sino también pueden hacer obras de artes. Y pues están muy padres y muy creativas estas esculturas.